Un extraordinario Salvador. Esta aseveración se refiere a nuestro bendito Señor Jesucristo, quien es descrito como este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, y quien, cuando se le pregunta quién es, responde: Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Conviene, pues, que al comienzo hagamos algunos comentarios sobre la misteriosamente compleja persona del hombre y Dios a quien llamamos nuestro Redentor. Uno de los misterios de la religión cristiana es que nos enseña a creer que Cristo es Dios, y no obstante, que es hombre. Nosotros sostenemos que Él es Dios verdadero, igual y coeterno con el Padre, que posee todos los atributos divinos en un grado infinito. Él participó con su Padre en el decreto de la elección, en el diseño del pacto, en la creación de los ángeles y del mundo. Tampoco dejó de ser Dios por hacerse hombre. Era igualmente Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, cuando fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. La resurrección de los muertos, la caminata sobre las olas del océano, el apaciguamiento de los vientos, todos esos actos maravillosos fueron sólidas pruebas de que era Dios, aun cuando condescendió a ser hombre. Igualmente se nos enseña a creer que Él es hombre. En el día señalado descendió del cielo y asumió la naturaleza de un bebé en el pesebre de Belén, creciendo hasta convertirse en un hombre y haciéndose hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, excepto en nuestro pecado. Sus sufrimientos, su hambre y, sobre todo, su muerte y sepultura son sólidas pruebas de que era hombre. Y con todo, la religión cristiana nos exige creer que si bien era hombre, era verdaderamente Dios, un niño nacido, un hijo dado. Y sin embargo, el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. No debemos considerar a Cristo como un Dios diluido en una humanidad deificada, ni como un simple hombre exaltado a la deidad, sino como teniendo dos naturalezas distintas que habitan en una persona. En Él confiamos como el árbitro, el mediador, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Es de este glorioso pero misterioso ser de quien habla el texto cuando dice que es grande para salvar. El tema de esta mañana es una parte de su poderío. Primero consideraremos lo que significan las palabras para salvar. En segundo lugar, cómo comprobamos que Él es grande para salvar. En tercer lugar, la razón por la que lo es, y finalmente las inferencias que han de extraerse de esta doctrina. ¿Qué hemos de entender por las palabras para salvar? Comúnmente, cuando la mayoría de los hombres lee estas palabras, considera que quieren decir salvación del infierno. Tienen razón parcialmente, pero la noción es altamente deficiente. Es cierto que Cristo salva a los hombres del castigo de su culpa, que borra la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero ese no es todo el significado. Salvar significa algo más que simplemente librar a los penitentes de hundirse en el infierno. Por las palabras salvar, yo entiendo la totalidad de la grandiosa obra de la salvación, desde el primer deseo santo y desde la primera convicción espiritual hasta la completa santificación. Cristo no solo es grande para salvar a los que efectivamente se arrepienten, sino que es capaz de hacer que las personas se arrepientan. Él no está ocupado simplemente en llevar al cielo a quienes creen, sino que es poderoso para dar a los hombres nuevos corazones y para generar la fe en ellos. Es poderoso para hacer que el hombre que odia la santidad la ame, para constreñir al despreciador de su nombre a doblar su rodilla delante de él, y para hacer que el réprobo más esclavizado por los vicios se vuelva del error de sus caminos.
Hay quienes dicen en su teología que Cristo vino al mundo para colocar a todos los hombres en un estado salvable, para hacer que la salvación sea posible gracias a sus propios esfuerzos. Yo no creo que Cristo viniera para eso. Yo no creo que viniera al mundo para colocar a los hombres en un estado salvable, sino para colocarlos en un estado salvado. No vino para ponerlos donde pudieran salvarse por sí solos, sino para realizar la obra en ellos y por ellos, de principio a fin. Mis queridos oyentes, si yo creyera que Cristo solo vino para ponerlos a ustedes en un estado en el que pudieran salvarse a sí mismos, yo renunciaría a la predicación desde ahora y para siempre. Pues conociendo algo acerca de la maldad de los corazones de los hombres, yo abandonaría la esperanza de todo éxito en la predicación de un evangelio cuyos efectos dependieran de la voluntaria aceptación de personas no renovadas y no regeneradas. Si yo no creyera que hay una fuerza que sale con la palabra de Jesús, que hace que los hombres se ofrezcan voluntariamente en el día de su poder, yo cesaría de gloriarme en la cruz de Cristo. Él es igualmente grande para salvar en otro sentido, grande para hacer que los hombres sigan siendo cristianos después de haberlos hecho cristianos, y grande para preservarlos en su temor y amor hasta llevarlos a la consumación de su existencia espiritual en el cielo. Aquel que comienza la buena obra la continúa. Nosotros sostenemos, enseñamos y creemos, sobre la base de la autoridad de la Escritura, que todos los hombres a quienes Cristo ha dado el arrepentimiento se sostendrán infaliblemente en su camino. Yo no creo que el poder de Cristo estribe simplemente en llevarme un día a la gracia, sino que radica en ponerme de tal manera en un estado de gracia y en darme tal vida interior que no puedo volverme atrás, así como tampoco el sol en el cielo puede detener su curso. Esto es llamado comúnmente doctrina calvinista, pero no es otra cosa que la doctrina cristiana, la doctrina de la Santa Biblia, pues se encuentra en las obras de Agustín y antes aún en los escritos del apóstol Pablo. ¿Cómo podemos comprobar que Cristo es grande para salvar? Primero presentaremos el argumento más sólido, y solo vamos a necesitar uno. Él lo ha hecho. No necesitamos ningún otro. Sería superfluo añadir otro. Él ha salvado a los hombres, en toda la extensión y el significado de la palabra que hemos explicado. Consideren el peor de los casos. Vean al isleño de los mares del sur, Caníbal, inclinado ante un bloque de madera, una pobre criatura degradada, muy poco alejada de la bestia. ¿Tiene poder el Evangelio de Cristo para domar a ese hombre, para hacer que renuncie a sus prácticas sangrientas y a sus dioses y convertirlo en un cristiano civilizado? Envíen al mejor maestro de Inglaterra, se lo comería antes de que terminara el día. Pero si va el misionero con el Evangelio de Cristo, el salvaje depone su hacha de combate. Escucha, y las lágrimas ruedan por sus mejillas. Se enciende en él un sentimiento de humanidad que nunca antes ardió en el interior de su alma. Dice: «Creo en el Señor Jesucristo», y pronto está vestido y en su sano juicio. Esto comprueba que el Evangelio no viene a la mente que está preparada para él, sino que por sí mismo prepara a la mente. Que Cristo no pone meramente la semilla en la tierra preparada de antemano, sino que ara también el suelo y realiza la plenitud de la obra. Pero también contamos con suficientes pruebas en casa. Yo podría contarles historias de algunos que se han sumergido de cabeza en los golfos más negros del pecado. Vinieron a la casa de Dios con una actitud agresiva, resueltos a burlarse de cualquier cosa que dijera el ministro. Alguna palabra atrajo su atención. Pensaron: «Voy a oír esa frase»,
Gradualmente, inconscientemente para ellos mismos, las lágrimas comenzaron a brotar, y cuando se fueron, estaban poseídos por un sentimiento extraño y misterioso que los condujo a sus aposentos. Cayeron de rodillas, contaron delante de Dios toda la historia de su vida. Él les dio la paz a través de la sangre del Cordero. Recuerden el caso de John Newton, aquel poderoso predicador de Santa María. Un ejemplo del poder de Dios para cambiar el corazón. La mejor prueba que pueden obtener jamás de que Dios es grande para salvar, queridos oyentes, es que Él los salvó a ustedes. Ah, mi querido oyente, sería un milagro que Él salvara a tu prójimo, que está a tu lado, pero sería un milagro mayor que te salvara a ti. Si se predicara otra doctrina, ¿lograría lo mismo? Hay algunos que predican algo que es lo suficientemente bueno para suministrarles a los hombres un tipo de vida cuando ya la tienen, pero que no es bueno para vivificar a los muertos ni para salvar el alma. Yo podría decirles cómo predicadores suben a su púlpito desde el 1 de enero hasta el último día de diciembre, y no se enteran nunca de que alguna ramera se haya vuelto honesta, ni de que un borracho haya conocido la sobriedad. ¿Por qué? Porque predican una pobre dilución del cristianismo, no el genuino evangelio del bendito Dios. Ese sí tiene poder para salvar. Nosotros creemos que el mismo evangelio predicado en otra parte produciría los mismos resultados. ¿Por qué Cristo es grande para salvar? Si tomamos la palabra salvar en la acepción popular del término, que es perdón del pecado y salvación del infierno, Cristo es grande para salvar debido a la eficacia infinita de su sangre expiatoria. Pecador, por negro que estés por el pecado, Cristo es capaz esta mañana de volverte más blanco que la nieve recién caída. Es capaz de perdonar porque Él fue castigado por tu pecado. Si sabes y sientes efectivamente que eres un pecador y no tienes ningún refugio delante de Dios excepto en Cristo, has de saber que Cristo fue castigado por el propio pecado que tú cometiste, y por tanto puede remitirlo libremente porque el castigo fue pagado enteramente por Él mismo. Permíteme contar una historia. Un pobre irlandés vino a verme a la sacristía y me dijo: «Señor, yo he sido tan grandemente culpable que siento que Dios no sería justo si permitiera que yo me quedara sin un castigo. ¿Cómo puede ser cierto que Él puede perdonar y sin embargo conservar el título de justo?» Le respondí: «Es por medio de la sangre y de los méritos de Jesucristo. Pero quiero que me explique cómo la sangre de Cristo podía hacer a Dios justo. Supón que hubieras matado a alguien. Serías condenado a morir merecidamente. Su Majestad la Reina está muy deseosa de salvar tu vida, y con todo, la justicia exige que alguien muera. Supón, Pat, que yo me dirigiera a ella y le dijera: «Su Majestad, aquí tenemos a este pobre irlandés que merece ser colgado. Pero si me lo permite, yo lo amo tanto que si me colgara en su lugar, yo estaría muy dispuesto a padecerlo. Supón que ella estuviera anuente y me colgara en tu lugar. ¿Sería justa la reina dejándote ir?» «Sí», respondió él. «¿Colgarla la reina a dos por un solo delito? Yo saldría libre». «Ah», comenté yo, «así es como Jesús salva». «Padre», dijo él, «yo amo a estos pobres pecadores. Permite que padezca en vez de ellos». Y murió en el madero y sufrió el castigo que todo su pueblo elegido debería haber sufrido, de tal manera que ahora todos los que creen en Él pueden concluir que Él fue castigado por ellos y que por tanto ellos no pueden ser castigados nunca. El hombre me miró y dijo: «Entiendo lo que quiere decirme. Pero, ¿cómo es que si Cristo murió por todos los hombres, a pesar de eso, algunos hombres son castigados de nuevo?»
pues eso es injusto. Ah, le respondí, yo nunca te dije eso. Yo te digo que Él murió por todos los que creen en Él y se arrepienten, y fue castigado por sus pecados tan absoluta y realmente que ninguno de ellos será castigado de nuevo jamás. Claro, dijo el hombre batiendo sus palmas. Ese es el Evangelio. Pat es salvo ahora. Cristo es grande para salvar también porque Dios no apartó la espada, sino que la hundió en el corazón de su propio Hijo. Él no perdonó la deuda, ya que fue pagada con gotas de sangre preciosa, y ahora el gran recibo está clavado en la cruz, y nuestros pecados con Él. Pero en el sentido más amplio, ¿cómo es que Cristo es capaz de hacer que los hombres se arrepientan, que crean y que se vuelvan a Dios? Alguien responde, por la elocuencia de los predicadores. Dios no quiera que digamos eso. Otros responden, por la fuerza de la persuasión moral. Dios no quiera que digamos sí a eso, pues la persuasión moral ya ha sido probada en el hombre lo suficiente y no ha tenido éxito. ¿Cómo lo lleva a cabo? Por medio de algo que algunos desprecian, pero que es un hecho, por la influencia omnipotente de su divino Espíritu. Mientras las personas están oyendo la palabra, el Espíritu Santo obra el arrepentimiento en aquellos a quienes Dios habrá de salvar. Él cambia el corazón y renueva el alma. Es verdad que la predicación es el instrumento, pero el Espíritu Santo es el grandioso agente. Leemos en la vida de Whitefield que algunas veces, después de uno de sus sermones, 2,000 personas profesaban a la vez haber sido salvadas. Nos preguntamos por qué sucedía así. En otros momentos predicaba de manera igualmente poderosa, pero ni una sola alma era salvada. ¿Por qué? Porque en un caso el Espíritu Santo acompañaba a la palabra, y en el otro caso no. Anda, pobre ministro. El Espíritu puede hacer que tus débiles palabras sean más poderosas que la elocuencia más cautivadora. Hemos tenido expresiones pulidas y frases compuestas con finura. Pero, ¿dónde ha sido salvada la gente por esas cosas? Ahora, por la locura de la predicación, por la sencilla comunicación de la palabra de Dios, le agrada a Él salvar a los pecadores del error de sus caminos. Inferencias que se han de extraer de esta doctrina. Primero, hay un hecho que tienen que aprender los ministros, que deben esforzarse por predicar con fe, sin vacilaciones. El ministro clama, «Oh Dios, yo soy débil. Les he predicado a mis oyentes y he llorado por ellos, pero no quieren volverse a ti. Me parece que veo al ángel que le susurra, tú eres débil, pero Él es fuerte. Tú no puedes hacer nada, pero Él es grande para salvar. No es el instrumento, sino Dios. No es la pluma con la que escribe el autor la que ha de recibir la alabanza, sino el cerebro que lo piensa y la mano que mueve la pluma. Lo mismo sucede en la salvación. Pobre predicador desconsolado, si solo has obtenido poco fruto por tu ministerio, continúa teniendo fe, recordando que está escrito, mi palabra no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Prosigue con tu labor, ten buen ánimo. Además, aquí tenemos un aliciente para los hombres y mujeres que oran pidiéndole a Dios por sus amigos. Madre, tú has estado gimiendo por tu hijo durante muchos años. Algunas veces piensas que llevará tus canas con tristeza a la tumba. Ayer dijiste, voy a darme por vencida respecto a él. Detente, madre, detente. No tomes esa resolución. Comienza de nuevo. No renuncies a tus oraciones, pues recuerda que Cristo es grande para salvar. Pudiera ser que Él espera para otorgar la gracia y te mantiene en la espera para que conozcas más de su clemencia cuando llegue la misericordia.
Me he enterado de madres que han orado por sus hijos durante 20 años. Sí, y de algunas que han muerto sin ver a sus hijos convertidos, y entonces su propia muerte fue el instrumento de su salvación. Sabemos de un padre piadoso que nunca tuvo la dicha de ver convertido a ninguno de sus hijos. Al tiempo de morir les dijo: «Moriría en paz si pudiera creer que ustedes me seguirán al cielo». Murió experimentando gran oscuridad de alma, confiando siempre en Cristo. Al día siguiente, uno de sus hijos le dijo a su hermano: «Nuestro padre fue siempre un hombre piadoso, y si a pesar de ello su muerte fue muy lúgubre, ¿cuánto más lúgubre será la nuestra, sin Dios y sin Cristo?». Ese pensamiento los sacudió a todos. Subieron a la casa de Dios, oyeron la palabra, regresaron a casa y se pusieron de rodillas en oración. Y, para su sorpresa, descubrieron que el resto de la familia había hecho lo mismo. El Dios que no había respondido la oración del Padre en vida, la respondió después de su muerte. Continúa orando entonces, hermana mía. Continúa orando, hermano mío. Y finalmente, hay muchas personas aquí esta mañana que no sienten ningún amor por Dios, pero sienten un deseo de amarlo. Están diciendo: ¿puede Él salvarme? ¿Puede ser salvado un ser despreciable como yo? Sí, pecador, Él es grande para salvar, y eso es un consuelo para ti. ¿Te considera el peor de los hombres? ¿Te golpea la conciencia como con un puño de hierro, diciéndote que todo ha terminado contigo? Mi querido oyente, no pienses así. Si tú no puedes orar, Él puede ayudarte a hacerlo. Si tú no puedes arrepentirte, Él puede darte el arrepentimiento. Si sientes que es difícil creer, Él puede ayudarte a creer, pues Él es exaltado en lo alto para dar arrepentimiento, así como para dar remisión de pecados. Oh, pobre pecador, confía en Jesús, apóyate en Él, clama, y que Dios te ayude a hacerlo ahora, el primer domingo del año. El espíritu y la esposa dicen: «Ven», y el que oye diga: «Ven», y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, y tenga la gracia de Cristo gratuitamente. Que Dios por su gracia los haga anuentes y salve sus almas por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.